Esta mañana la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo contundente: solicitud denegada. Esta decisión unánime pone fin a meses de lucha legal. El fallo llega tras conocerse que Melania Trump presentó un acuerdo de inmunidad a los fiscales federales. Ella ha renunciado voluntariamente a su privilegio conyugal para entregar evidencia clave que incluye documentos financieros y comunicaciones. Esta evidencia respalda lo que contadores y banqueros ya han declarado ante un gran jurado bajo juramento. Con el camino legal despejado, el gran jurado escuchará su testimonio en días. Un giro extraordinario que marca un antes y un después en este caso federal. El martes por la tarde, a las 2 de la tarde, hora del este, exactamente 24 horas después de que se presentara el proffer, el equipo legal del acusado presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema. Pidieron a la Corte que bloqueara su testimonio antes de que el gran jurado pudiera escucharlo. Su argumento fue que el testimonio de un cónyuge viola las protecciones de privacidad matrimonial bajo la Quinta Enmienda. Presentar una apelación de emergencia en solo 24 horas es muy rápido. La mayoría de estas apelaciones tardan semanas en prepararse. El hecho de que ésta estuviera lista tan rápido sugiere firmemente que el equipo de defensa ya sabía que esto vendría y se había estado preparando con antelación. El miércoles por la mañana, la Corte Suprema recibió oficialmente la apelación. Le asignaron un número de caso y la programaron para su revisión. Pero aquí está el detalle importante. No emitieron una suspensión. Una suspensión significaría que todo se detiene mientras la Corte lo delibera. Al no haber suspensión, el proceso legal sigue avanzando mientras la Corte considera el asunto. Este silencio de la Corte importa mucho. Cuando la Corte Suprema emite una suspensión inmediata, generalmente significa que los jueces piensan que el argumento tiene algún mérito. Cuando permiten que las cosas continúen sin una suspensión, generalmente significa que tienen dudas sobre el argumento. Luego, esta mañana, jueves a las 10:03 de la mañana, la Corte Suprema dio su respuesta final. Una frase: solicitud denegada, sin votos disidentes de ningún juez. El juez Thomas no discrepó. El juez Alito no discrepó. Los jueces Gorsuch, Kavanaugh y Barrett, todos los cuales fueron nombrados por Trump, tampoco discreparon. Fue un rechazo unánime. Cuando la Corte redacta una opinión, incluso una breve, significa que la cuestión legal requería alguna explicación. Cuando emiten una sola frase sin ningún desacuerdo, significa que la apelación ni siquiera valía la pena ser discutida. En más de 30 años de seguir casos legales, este tipo de rechazo total solo se ha visto un puñado de veces. Cada vez significó que el argumento legal era tan débil que no merecía el tiempo de la Corte para explicar por qué falló. Así que esa es la secuencia completa de 72 horas. El proffer se presentó el lunes. La apelación de emergencia se presentó el martes. La Corte recibió la apelación, pero no pausó nada el miércoles y la solicitud fue denegada el jueves. Ahora veamos qué hay realmente dentro del acuerdo proffer, porque la evidencia que ella ofrece es mucho más seria de lo que sugieren los titulares. El acuerdo describe 3 categorías de evidencia. La primera categoría involucra documentos financieros que muestran que ella estaba al tanto de valoraciones de propiedades deshonestas. Ella firmó declaraciones de impuestos conjuntas desde 2014 hasta 2020. Son 6 años de declaraciones de impuestos donde ambos cónyuges firman bajo pena de perjurio, jurando que la información financiera es correcta. Estas declaraciones de impuestos dependen en gran medida de cómo se valoran los activos, es decir, cuánto valen las propiedades, cuántos ingresos producen y qué deducciones fiscales se aplican, si esos valores de propiedad se hicieron parecer más altos al mostrarlos a los bancos para obtener préstamos,
pero luego se hicieron parecer más bajos al reportarlos a las autoridades fiscales para pagar menos impuestos. Eso es tanto fraude bancario como fraude fiscal. Y una firma en una declaración conjunta crea un riesgo legal para ambas personas que firmaron. El proffer también establece que ella estuvo presente en reuniones con contadores donde se habló de los valores de los activos. Incluso hizo preguntas sobre cómo se estaban reportando las propiedades. Todo esto está respaldado por correos electrónicos que los fiscales ya tienen en su poder. La segunda categoría involucra comunicaciones. Esto incluye mensajes de texto entre ella y el acusado discutiendo los valores de las propiedades antes de las reuniones con los prestamistas. También incluye correos electrónicos con contadores donde ella cuestionaba las diferencias entre lo que se les decía a los bancos y lo que se reportaba a las autoridades fiscales. Además de eso, hay grabaciones de conversaciones telefónicas donde se discutieron valores de propiedades específicos en relación con solicitudes de préstamos. En casos federales, si ella grabó conversaciones de una manera que siguió las leyes de consentimiento, esas grabaciones pueden usarse como evidencia. Si ella las está ofreciendo en un proffer, los fiscales ya han verificado cuidadosamente que las grabaciones sean auténticas. La tercera categoría es la corroboración de testigos. Ella puede confirmar lo que los contadores ya le dijeron al gran jurado. Puede respaldar lo que los banqueros dijeron bajo juramento. Puede apoyar lo que los tasadores de propiedades dijeron sobre haber sido presionados para hacer que los valores de las propiedades parecieran más altos de lo que realmente eran. En los casos federales, la corroboración es sumamente importante. Si un testigo dice que estuvo en una reunión donde se discutieron valoraciones deshonestas, eso es sólido. Si un segundo testigo dice que estuvo en esa misma reunión y confirma lo dicho, es más sólido aún. Si un tercer testigo presenta documentos de esa misma reunión que muestran los valores deshonestos, se crea un patrón de evidencia que se vuelve muy difícil de superar para cualquier defensa. Aquí está el mayor impacto legal oculto dentro de este proffer. Ella está renunciando al privilegio conyugal. En la mayoría de los casos, un cónyuge no puede ser obligado a testificar contra su pareja. Esta protección existe porque la ley reconoce que el matrimonio requiere confianza y el sistema legal no debe destruir esa confianza forzando el testimonio. Pero el privilegio conyugal puede renunciarse voluntariamente. Su acuerdo proffer establece específicamente que se renuncia al privilegio para todos los asuntos cubiertos en el acuerdo. Esto no es que los fiscales la obliguen a cooperar, es ella eligiendo cooperar por su cuenta. La cooperación conyugal se ha visto antes en casos de crimen organizado donde las esposas de figuras de la mafia testificaron para protegerse a sí mismas. Se ha visto en casos de fraude corporativo, donde los cónyuges de ejecutivos de empresas cooperaron tras darse cuenta de que compartían riesgos legales. Pero esta es la primera vez a este nivel donde el acusado ocupó una vez el cargo más alto del país, que un cónyuge se presenta con registros financieros, comunicaciones y testimonios directos. La apelación de emergencia del acusado ante la Corte Suprema presentó 3 argumentos legales principales y los 3 fallaron. El primer argumento fue que el testimonio conyugal viola las protecciones de privacidad matrimonial bajo la Quinta Enmienda, pero existen 150 años de fallos de la Corte Suprema que dicen que el privilegio conyugal puede ser renunciado voluntariamente. El caso clave es Trammell contra los Estados Unidos de 1980, el cual dictaminó que el cónyuge testigo es quien controla el privilegio. Eso significa que la decisión de testificar pertenece al testigo, no al acusado. Si el testigo decide renunciar al privilegio y testificar, el acusado no puede detenerlo.
Ese fallo nunca ha sido anulado y todos los tribunales de circuito federal del país lo siguen. Por lo tanto, este argumento no tenía ninguna base legal. El segundo argumento fue que el acuerdo Proffer se obtuvo mediante fuerza, amenazas o presión de los fiscales, lo que hacía que el testimonio fuera involuntario, pero la presentación incluye una declaración jurada de su propio abogado que dice que ella fue quien se comunicó primero con la oficina del fiscal especial. Su abogado inició el contacto, propuso la cooperación y negoció los términos. No se emitió ninguna citación y no se hicieron amenazas. El proffer fue enteramente decisión suya. Los tribunales federales tienen un estándar claro para determinar si la cooperación es voluntaria. ¿Se amenazó al testigo con cargos si no cooperaba? ¿Se utilizó su propia responsabilidad penal potencial para presionarlo? Si la respuesta a ambas es no y el testigo acudió a los fiscales por su cuenta, la cooperación es voluntaria. La declaración jurada de su abogado destruyó por completo la afirmación de coacción. El tercer argumento fue que permitir este testimonio sentaría un precedente peligroso que destruiría la privacidad matrimonial en todos los casos futuros. Pero ese precedente ya existe. Los cónyuges testifican regularmente en casos federales cuando eligen hacerlo. El caso Trammell resolvió esta cuestión en 1980. Lo que la defensa realmente pedía era una excepción especial basada en quién es el acusado. La Corte Suprema no crea excepciones basadas en la identidad de una persona. La ley se aplica por igual a todos. Así que cuando la Corte emitió su rechazo de una sola frase con 0 desacuerdos, envió un mensaje claro. Los argumentos no eran solo débiles, fueron considerados frívolos. Para tener éxito con una apelación de emergencia ante la Corte Suprema, se debe demostrar que ocurrirá un daño grave e irreversible y que es probable que se gane en los méritos legales. Esta apelación no mostró ninguna de las dos cosas. Que se escuche un testimonio es simplemente cómo funciona el sistema de justicia, y ganar en los méritos habría requerido anular el fallo Trammell, algo que ningún juez estaba dispuesto a hacer. Con la apelación de la Corte Suprema denegada, el gran jurado puede ahora escuchar su testimonio en cuestión de días. El gran jurado en este caso se reúne los martes y jueves, lo cual es la práctica estándar en el Distrito Sur de Nueva York, donde se maneja el caso. Si los fiscales están listos y el proffer sugiere que lo están, ella podría comparecer ante el gran jurado dentro de los próximos 7 días, posiblemente tan pronto como el próximo martes. Una vez que termine su testimonio, los fiscales enfrentan una elección estratégica entre dos opciones. La primera opción es usar su testimonio para fortalecer los cargos existentes. La acusación actual incluye 34 cargos de falsificación de registros comerciales y fraude bancario. Su testimonio sobre la firma de declaraciones de impuestos conjuntas, la asistencia a reuniones con contadores y el respaldo a otros testigos fortalecería el caso sobre los cargos que ya han sido presentados. La segunda opción es buscar lo que se llama una acusación sustitutiva, que añadiría nuevos cargos basados en la nueva evidencia que ella proporcione. Algo a lo que hay que prestar mucha atención es a una conversación de marzo de 2020 que ella menciona en el proffer. Ella dice que estuvo presente durante una llamada telefónica entre el acusado y un banquero donde se discutieron los valores de las propiedades antes de una solicitud de préstamo. Si esa llamada incluyó a ambos haciendo declaraciones falsas juntos, con él diciendo una cosa y ella confirmándola, sabiendo ambos que no era cierto, eso es conspiración para cometer fraude bancario. La conspiración es un delito separado del fraude en sí mismo. Requiere un acuerdo entre dos o más personas para cometer un acto ilegal, más al menos un paso concreto para llevarlo a cabo. Una llamada telefónica donde ambas personas mienten a sabiendas a un banco es el acuerdo.
Presentar la solicitud de préstamo es el paso concreto. Si los fiscales creen que pueden probar la conspiración a través de su testimonio, buscarán cargos adicionales. Una acusación sustitutiva añadiría nuevos cargos y podría aumentar significativamente la exposición legal del acusado. El juicio está programado actualmente para el 16 de septiembre, que es dentro de 28 semanas. Con la apelación de la Corte Suprema denegada, no hay más tácticas de retraso disponibles, no hay más mociones de emergencia para bloquear pruebas y no hay más reclamos de privilegio sobre los cuales discutir. Esa fecha de juicio se mantendrá. Este caso sienta 3 precedentes que podrían afectar los procesamientos federales durante las próximas décadas. El primer precedente es la cooperación conyugal en los niveles más altos del poder. Los cónyuges han cooperado en casos de crimen organizado anteriormente. En la década de 1980, los fiscales confiaron en esposas que testificaron contra sus maridos en casos de la mafia. La esposa de Sammy Gravano cooperó, al igual que la esposa de Henry Hill, en el caso que inspiró la película Buenos Muchachos, Goodfellas. Los cónyuges también han cooperado en casos de fraude corporativo. Durante los procesos de Enron, varios cónyuges de ejecutivos testificaron. Pero nadie ha visto esto nunca a nivel presidencial, con el cónyuge de alguien que ocupó el cargo más alto viniendo adelante con registros financieros, comunicaciones y testimonios que lo implican directamente en delitos federales. Esto cambia las reglas del juego para futuras investigaciones. Si un fiscal federal está construyendo un caso contra un funcionario poderoso y sabe que el cónyuge tiene una exposición legal compartida porque firmó documentos o asistió a reuniones, ahora tiene un precedente de la Corte Suprema que confirma que el privilegio conyugal no puede bloquear la cooperación voluntaria. El segundo precedente es que la rápida respuesta de la Corte Suprema envía el mensaje de que no se permitirá que los reclamos de privilegio retrasen los casos federales. El rechazo de una sola frase con 0 disidencias acaba de establecer un estándar. Cuando se renuncia voluntariamente al privilegio conyugal, las apelaciones de emergencia basadas en la privacidad matrimonial no tendrán éxito. Los tribunales no permitirán que las tácticas de retraso se disfracen de argumentos constitucionales. Esto importa para cada futuro caso de delitos de cuello blanco donde los cónyuges comparten exposición financiera. Los abogados defensores ahora saben que los reclamos de privilegio no funcionarán como una estrategia para ganar tiempo cuando el testigo ha decidido cooperar. El tercer precedente es que la rendición de cuentas se aplica sin importar cuán rico o poderoso sea alguien. Durante décadas, los acusados adinerados han utilizado tácticas procesales para alargar los casos con apelaciones interminables, reclamos de privilegio y mociones de emergencia, con la esperanza de resistir más que los fiscales o esperar cambios políticos. Este caso muestra que el sistema aún puede funcionar cuando los tribunales actúan con decisión. El juez mantuvo un cronograma estricto. La Corte Suprema rechazó unánimemente las tácticas de retraso. El proceso del gran jurado continuó sin interrupciones. La Corte dijo que no. El juez dijo que no. La ley se aplicó por igual y el sistema funcionó porque las instituciones se mantuvieron firmes. Durante los próximos 30 días, 3 cosas específicas a observar revelarán la estrategia de la Fiscalía. La primera es la actividad del gran jurado. Si se cita a nuevos testigos dentro de 2 semanas, significa que los fiscales están trabajando hacia nuevos cargos. El patrón de nuevos testigos y citaciones lo dirá todo, porque más testigos significan más cargos. La segunda es la respuesta del equipo de defensa. Es casi seguro que presentarán una moción para que se desestime el testimonio de ella, lo cual es estándar,
Pero lo que importa es en qué se centren. Si atacan las grabaciones, significa que las grabaciones son perjudiciales. Si atacan su credibilidad, significa que los documentos son sólidos. Las mociones de la defensa revelan cuál es realmente la evidencia más fuerte de la Fiscalía. La tercera cosa a observar es si se finaliza el acuerdo de inmunidad. El proffer es solo el primer paso. La inmunidad total requiere un acuerdo de cooperación firmado, que es un contrato formal que detalla exactamente qué testimonio se requiere y qué protecciones se otorgan a cambio. Cuando se presente ese documento mostrará los términos completos. Si ella obtiene inmunidad total, inmunidad parcial o lo que se llama inmunidad de uso, que solo protege el testimonio en sí mismo para que no sea usado en su contra. La Corte Suprema no redactó una opinión porque la ley ya estaba establecida. El privilegio conyugal puede ser renunciado. La evidencia será escuchada. Nadie está por encima de la ley, ni por la riqueza, ni por el privilegio, ni a través de apelaciones interminables. El sistema funcionó porque la Corte siguió el precedente establecido.